Hola a todos, saludos y bienvenidos de regreso al canal. Un saludo a los suscriptores. Hoy empezaremos con párrafo 93 y terminaremos en párrafo 94. Pero como un tema en general, lo que podemos ver, un tema que va a cubrir todo este video, va a ser: a nadie vive justamente. Este es un tema. Por ejemplo, esto es algo que podemos decir: para que la persona sea considerada justa, el yugo que se tiene que poner es mucho más de que todas las personas pueden acarrear. O sea, es una vida que muchas personas no pueden aguantar vivir justamente. Esto es lo que trato de decir. Esto es lo que encierran todos estos videos que vienen, este video. Entonces, sin mucho más que decir, empezamos con párrafo 93. Párrafo 93. Esto se usó para explicar la perversión sociológica y cristiana de los tiempos, pero estos fueron simplemente los efectos que señalaban el perecimiento del Estado. Entonces recordamos que en el último video estuvimos hablando sobre la manera teológica y la manera teológica de comprender y cómo se empezó a ensanchar en la literatura esta tradición, y se llegó a darse cuenta de que sin conocimiento del mundo no puedes tener experiencia de eso, y de esa manera no puedes pasar un juzgamiento sobre una persona de X, por ejemplo un drogadicto, una prostituta, lugares de márgenes que no han estado nunca dentro de la religión. Entonces es difícil pasar juzgamiento sin tener conocimiento. Entonces, pero como hemos remarcado mucho antes, de que ya se presenta en cierta manera ya hecha este producto, como tenemos en el país, lo de la religión se presenta como un producto ya hecho, que no podemos agregar ni quitar nada. Entonces, pero se llegaron a dar cuenta de que tenían que, para mantener la religión, tenían que mezclarse con lo pagano. Por eso es que vemos símbolos, carreteras, canonizaciones, la religión jugando ese rol, mezclándose con lo pagano, para mantener la cuota de fe que ya, yo le llamo la cuota monetaria que le da la gente al padre, al pastor o qué sé yo. Eso no falta. Entonces, eso, en mi caso, yo mucho antes se daba una cuota de maíz o frijol a la iglesia en aquellos tiempos, y yo observaba todas estas cosas y entendía en cierta manera por qué se hacían. Si es un regalo no, voluntariamente, no hay nada malo, pero cuando ya es una cuestión de que tienes que hacerlo porque así te compras el cielo, ya tiene que ver con también aceptar lo que dijimos anteriormente de comprar el purgatorio, de que la persona se va a un purgatorio antes de irse al cielo o al infierno. Entonces estas cosas fueron directamente inventadas para fundar la creación de una iglesia, en vez de decir mejor hagamos una iglesia y den colaboración para esto, pero inventarse algo para que la gente esté insegura de a dónde se va a ir, al infierno o al cielo. Entonces aquí viene esto. Entonces continuamos. En la primera oración, esto es lo que empezaba a indicar en cierta manera el perecimiento del Estado, en una manera más dialéctica,
la separación de la religión, de la oratoria religiosa y la oratoria política. Había estado todo el tiempo en una. Acordémonos que viene el Imperio Romano Católico, después de ser romano, que era en cierta manera pagano, se convirtió, la Iglesia Católica tomó la estructura y continuó el legado impérico, expandiendo la religión, y por ese mismo hecho también existió la separación de la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica en Roma y la otra en Constantinopla. Entonces empezaba en cierta manera el Estado a morir, es mi argumento. Empezaba a terminarse, a pensar que el Estado era esta cosa que se podía expandir infinitamente. Cuando entró este tema, que la religión empezó a jugar un rol ya mucho más fuerte adentro de la sociedad, en Europa en aquel tiempo, demostraba ese perecimiento, pero sabemos que estas cosas no se acaban fácilmente. Eso es lo que digo en el primer. Que también la justicia, en este caso, nadie quería vivir con dificultades, porque para eso se hace el Estado, para vivir sin esto. Entonces, justicia no es algo que, no es una herramienta que se dice para que todo el tiempo vivamos bien, sino que hay momentos difíciles. En este caso, la justicia, para que siempre tenga relevancia, tiene que haber dificultad, tiene que haber algo, un propósito para eso, para que siempre exista. Si no, no se le puede decir justicia, es justicia temporal, pero después hay que estar enmendando cosas, alterando las leyes y todo este tipo de cosas. En fin, continuamos. El pensamiento político de ese tiempo fue más bien un deporte en el que trataban de converger los dos en uno solo. Tan pronto como uno ganó la ventaja y el otro se aferró a la autoridad para acosarlo. Entonces, en esta línea también el acoso que existió, se empezó a ver más, muchos más países empezaron a salir y siempre se mantuvo eso de que no hay reglas, porque tanto como el imperio se empezó a fragmentizar, ya que la violencia había excedido puntos innumerables y ni violencia podía ya mantener junto a un solo estado. Empezaron a salir muchos más países, mucho más abocadores por las cuestiones políticas y entrando un poco en discusión con los sacerdotes que no querían soltar esa autoridad que tenían sobre el individuo. Igualmente se empezó a ver que se empezó a usar como deporte, de que aparecían estados y era un deporte, y esto está escrito así, el deporte de los reyes, que por medio de una sola anarquía existía en ese tiempo, de 1600 a 1700, 750, desde el Tratado de Westfalia, que la justificación era de que no había motivo por qué existiera este país, esta república, y Dios justificaba por la unificación de ir a conquistar al otro con la reverencia a la religión, y se permitía todo esto, se permitía ir a masacrar a los rebeldes, a destruirlos, a tomar de regreso la tierra que había sido prometida para ellos. Todo esto se conjugó con la vida política y se usó como justificación para actuar deliberadamente. Mucha gente en Europa sufrió las consecuencias de estas cosas. Nuevos países emergían y solo eran
objetivos para ir a retomar, a declarar guerra, para ir a quitar esa tierra legítimamente, decir que fuimos a pelear y es nuestro derecho de tomar esa tierra por el ganador, claro. Entonces, esto es lo que se trata de condensar en estas pequeñas líneas. Continuamos.